Adelante, por favor, estamos en vivo. Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y me han hecho el gusto, digamos, de moderar la mesa de hoy, digamos, del seminario Las pandillas juveniles desde una perspectiva internacional comparada. Este seminario, que es coordinado, digamos, por el doctor Ignacio Cano, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y por Cristian Asensio, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, ¿no? Y que, bueno, me han invitado, digamos, a moderarlo. Es la cuarta sesión del seminario, digamos, muy interesante, digamos, la verdad, digamos, el tema, digamos, que tiene, y poder, digamos, tener la oportunidad de ver este tema tan importante de una perspectiva internacional comparada, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en esta cuarta sesión se tiene, digamos, el lujo, digamos, de poder escuchar lo que va a ser, digamos, la presentación del doctor José Miguel Cruz, al cual, digamos, me voy, digamos, ahora a leer, digamos, una breve reseña para ya dejarlos, digamos, con el doctor, que es lo importante, digamos, y que nos haga su presentación. Entonces, les digo que José Miguel Cruz es director de investigaciones del Centro Kimberly Green de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Estados Unidos. Previamente fue profesor visitante del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de esa misma universidad. Tiene un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, y una licenciatura en Psicología de la Universidad Centroamericana, la UCA, de El Salvador. El doctor Cruz fue director del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA de El Salvador entre 1993 y el 2006. Es investigador en temas de seguridad, violencia, cultura política y democratización en Centroamérica, y ha publicado más de 100 artículos, capítulos y reportes académicos. Así que, digamos, que tenemos todo, digamos, el honor de contar, digamos, con su participación, y te escuchamos, José Miguel. Carlos, muchas gracias por la presentación, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a Ignacio, a Cristian por la invitación, por la oportunidad de hablar con ustedes hoy y de presentar un poco mi trabajo sobre pandillas juveniles en Centroamérica. Déjenme compartir mi pantalla para que vean la presentación. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Perfecto. Lo que voy a presentar es parte de una investigación que hemos estado realizando ya por más de 3, 4 años aquí en Centroamérica, y viendo un poco las pandillas de Centroamérica. Y más que hablar sobre las condiciones que hacen que los jóvenes en Centroamérica se metan a las pandillas, quiero más bien tomar el lado el proceso opuesto, que es que hace o cuáles son las condiciones que facilitan que los jóvenes que están en pandillas se salgan. Y digo esto porque vi en algún afiche, vi que se sugería que iba a hablar de las razones por las que entraban los jóvenes a las pandillas, pero quiero aclarar que me voy a concentrar más en el otro punto. Y este es parte de un estudio, como dije, comparado sobre las pandillas en Centroamérica, especialmente, básicamente en el Triángulo Norte, en los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Y en esta presentación, que se basa en un artículo que esperamos sea publicado muy pronto, esta presentación básicamente trata de entender cómo hacen los jóvenes metidos en pandillas institucionalizadas, que son básicamente las pandillas que predominan en el norte de Centroamérica, la MS y la 18, cómo hacen para salirse de estas pandillas, ¿ah?
y cuáles son las formas de desistencia pandilleril bajo condiciones de gobernanza criminal. Déjenme explicar un poco la razón de estas preguntas. Uno podría decir, bueno, ¿cómo se sale un joven de la pandilla? Bueno, se sale y punto, ¿no? Y si uno lee la literatura sobre pandillas, especialmente en Estados Unidos y en Europa, pareciera sugerir que, bueno, que los jóvenes cuando se quieren salir de las pandillas se salen, se salen y ya, no se salen porque llegan a una edad en la cual se dan cuenta que ya no quieren ser parte de la pandilla y se desvinculan de la manera más fácil, ¿no? Eso no es el caso en las pandillas centroamericanas, porque las pandillas centroamericanas, buena parte de ellas, ejercen un control muy fuerte, muy grande sobre las comunidades en donde residen, ¿cierto? Y precisamente por ese control, nosotros le hemos prestado atención al tema de lo que se ha dado en llamar gobernanza criminal. Y creemos que para entender las formas de salirse de las pandillas en Centroamérica, hay que entender la naturaleza de la gobernanza criminal en nuestros países. Así es que de ahí estas preguntas, y esto también indica un poco por dónde vamos a ir buscando las respuestas a las preguntas sobre la desistencia pandilleril. Déjeme empezar con el tema de definir algunos conceptos básicos. Y lo que voy a hacer es primero referirme a algunos conceptos básicos. No los voy a aburrir mucho con eso. Luego me voy a referir un poco a los datos sobre los cuales se basa un poco de estas reflexiones. Y luego voy a mostrar algunas de los hallazgos en el norte de Centroamérica. Desistencia pandilleril, ¿qué se entiende por ahí? Bueno, como un proceso por el cual un miembro de pandillas un miembro de las pandillas abandona la organización. Estos muchas veces son procesos largos, a veces pueden ser no tan largos, cortos, pero en todo caso es un proceso. Si no es que un pandillero en realidad despierta una mañana y dice, hoy me salgo de la pandilla. Usualmente cuando se sale de la pandilla viene después de un proceso que comienza con pensamientos muy personales diciendo, quizás ya no me gusta esta vida, ¿no? Y por ahí comienza y termina muchas veces en un proceso que dura semanas, meses o incluso años, ¿verdad? Termina con la salida de los jóvenes de las pandillas. Como digo, es un proceso que incluye varias etapas que comienza con las dudas y que termina con el desvinculamiento directo. Ahora bien, cuando uno lee la literatura sobre la desistencia pandilleril, insisto, fundamentalmente la literatura viene de Estados Unidos y Europa. El estudio se concentra mucho en la persona, en los jóvenes, en el pandillero mismo. Es decir, porque se asume que en el momento en que un joven decide salirse de la pandilla, se va a salir sin muchas repercusiones, ¿verdad? Incluso en aquellas pandillas institucionalizadas en Estados Unidos, como las que prevalecen en Chicago o en algunos casos en Los Ángeles, a final de cuentas las pandillas dejan la decisión de salirse a los jóvenes mismos, a las personas, ¿verdad? Y dependen mucho de ellas. Lo que nosotros hemos estado encontrando, por el contrario, en Centroamérica, es que a pesar de que hay mucho, obviamente, de decisión personal, no solo depende de la persona, depende del contexto, ¿verdad?, en el cual prevalecen estas pandillas. Y el contexto en el cual prevalecen estas pandillas, ¿verdad?, tiene que ver mucho con el control que ellas ejercen sobre el territorio. De tal manera que, volviendo a lo que dice la literatura, la desistencia usualmente también se vincula mucho a los procesos de maduración emocional. Es decir, los jóvenes deciden salirse de las pandillas cuando básicamente han madurado lo suficiente para darse cuenta que la vida dentro de las pandillas no les llenaba, no les satisfacía y por el contrario muchas veces los pone en riesgo. Y eso tiene que ver mucho con la maduración personal.
Los jóvenes salen de las pandillas cuando tienen la madurez emocional para responder a los cambios sociales vinculados con la edad, ¿verdad? Eso es un poco lo que uno saca de revisar la literatura que domina la discusión en Estados Unidos y en Europa. Como dije, al estudiar Centroamérica nos hemos dado cuenta que aunque esto es aplicable hasta cierto punto, no responde todas las preguntas. Y no las responde porque, especialmente en el caso centroamericano, las pandillas ejercen un control muy fuerte sobre los territorios, ¿verdad? Sobre las comunidades en donde prevalecen. Y en este caso nosotros lo que hemos hecho es, hemos tomado estos conceptos de gobernanza criminal que provienen de unos colegas en la Universidad de Chicago o en Nueva York, que definen gobernanza criminal como la imposición de reglas y la restricción de comportamientos por una organización criminal. En otras palabras, gobernanza criminal se refiere a quién manda en la comunidad, quién efectivamente manda en la comunidad. Y quien efectivamente manda en la comunidad, en muchas ocasiones, no es el Estado, no son agentes del Estado, no son las instituciones y no es la policía, sino que es la pandilla o es un grupo criminal, ¿verdad? Ellos son los que mandan, ellos son los que deciden no solo sobre la vida de los pandilleros, ¿verdad? No solo sobre los negocios de la pandilla, sino que también sobre las dinámicas comunitarias, sobre la vida de las personas que no están vinculadas a las pandillas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quiere poner un negocio, por ejemplo, tiene que pedirle primero permiso a la pandilla. Si alguien quiere meterse con otra persona románticamente, tiene que tener de alguna manera el aval del líder de la pandilla. Cosas como esas que no caen usualmente dentro del ámbito de actividades de la pandilla, bajo condiciones de gobernanza criminal, sí lo hace, ¿verdad? Y por lo tanto incluye a otros actores dentro de ese territorio. Y creo que esto es importante porque esto significa que si un joven en estas condiciones se quiere salir de la pandilla, tiene que lidiar con la pandilla para salirse. Como lo dije anteriormente, no es que va a, como se dice en inglés, walk out of the gang, no va simplemente salirse de la pandilla, ¿verdad? Y ya nada pasó. No puede hacer eso porque la pandilla es la que manda en el territorio, ¿cierto? Y aunque se salga de la pandilla, aunque él diga o ella diga que se sale de la pandilla, igual la pandilla es la que domina y por lo tanto tiene que pedir permiso. Y ese proceso no es fácil. Ese proceso no es fácil porque para la pandilla, sus miembros y sus ex miembros todavía formalmente pertenecen a la pandilla. De tal manera que el grupo criminal tiene una relación compleja con todos los actores, incluyendo las fuerzas del Estado, ¿verdad? Las fuerzas del Estado muchas veces enfrenta al Estado, otras veces colabora con fuerzas del Estado, otras veces ignora las fuerzas del Estado. Y creo que esto es importante para entender lo que quiero presentar a continuación. Déjenme entonces hablar muy brevemente de las fuentes sobre las cuales se basa estas reflexiones, las reflexiones que vienen de, como dije, un proyecto de investigación que comenzó en el 2016, de hecho hace 6 años, en El Salvador, con una serie con unas encuestas y entrevistas a profundidad con pandilleros y expandilleros. Comenzó en El Salvador y terminó en Guatemala justo el año pasado, a principios del año pasado. Y concretamente se basa en encuestas en el caso salvadoreño, con casi 1,200 personas con historial de pandillas, es decir, jóvenes que pertenecen o pertenecieron a pandillas. En Honduras, con otra muestra de casi 1,000 personas con historial de pandillas. Y en Guatemala en realidad no usamos encuesta porque cuando comenzamos la encuesta, justo en el momento en que comenzamos la encuesta en Guatemala,
con pandilleros, llegó el COVID. Y el COVID básicamente nos anuló la posibilidad de poder encuestar pandilleros en Guatemala. Lo que hicimos en Guatemala, por el contrario, es concentrarnos en entrevistas a profundidad vía Zoom, vía WhatsApp, con pandilleros en Guatemala, ¿verdad? También hicimos algunas encuestas a profundidad en Honduras y en El Salvador, pero como pueden ver, en Guatemala dependimos mucho más de las de las entrevistas a profundidad con expandilleros. Estos son la fuente de los datos, estos son los datos en los cuales se basan nuestras reflexiones. Sobre todo eso, nosotros identificamos 3 modos de salida de la pandilla, 3 grandes modos de salida de la pandilla, 3 formas en las cuales los jóvenes se pueden salir de las pandillas. Y estas formas son conversión religiosa. Conversión religiosa se refiere básicamente, y esto es muy popular en ciertos lugares y ustedes lo pueden encontrar en distintos contextos en América Latina, que es cuando los jóvenes usualmente se vinculan a una organización religiosa, típicamente organización evangélica pentecostal, ¿verdad? Y a través de eso deciden salirse de la pandilla, ¿verdad? O mejor dicho, en ese proceso se salen de la pandilla, se convierten en evangélicos, se convierten en personas muy religiosas, ¿verdad? Y eso les habilita la salida de la pandilla. Este es un proceso muy común en ciertos contextos. Este es un tipo de modo de salida de la pandilla. Considerando, ojo, aquí estamos teniendo en cuenta las condiciones de gobernanza criminal en Centroamérica. El segundo tipo de salir de la pandilla es algo que nosotros hemos dado en llamar permiso secular, que es básicamente pedirle permiso a la pandilla, pero sin necesariamente una conversión religiosa, ¿verdad? Déjeme aclarar que en las conversiones religiosas usualmente también involucra cierto permiso de la pandilla, pero los permisos son mucho más fáciles cuando hay una conversión religiosa que cuando no hay conversión religiosa. Y por lo tanto, el permiso secular es una forma distinta, yo la considero una forma distinta, porque implica un proceso mucho más cuidadoso de salida de la pandilla, porque no hay, a diferencia de la conversión religiosa, en el permiso secular, la persona no tiene forma, el candidato a salirse de la pandilla no tiene forma de garantizar una conversión personal que la desvincule de las actividades criminales, ¿cierto? Y por lo tanto hay un proceso mucho más largo y es mucho más controlado y es mucho más limitado el proceso de permiso secular, ¿verdad? Existe en los 3 países en Centroamérica, ¿verdad? Pero usualmente es un proceso mucho más complicado. Y en tercer lugar, ¿verdad? El que llamamos rompimiento o alejamiento, ¿verdad? La persona rompe con la pandilla, se aleja de la pandilla, ¿verdad? Y esto sucede considerando que la pandilla, recuerden, considerando que la pandilla controla las comunidades, esto sucede usualmente a través de 3 mecanismos que se intercambian a veces, pero que yo creo que son distintos. Uno es el escondimiento. Es básicamente el joven se esconde de la pandilla, ¿verdad? Simplemente busca un lugar donde no lo pueda alcanzar la pandilla dentro de la misma comunidad. Y esto es esconderse. O sea, muchos jóvenes se pasan, entrevistamos varios que nos dicen que pasaron encerrados en su casa, ¿verdad? Durante meses o incluso años. Apenas sí saliendo cuando tenían claridad de que no había ningún pandillero alrededor, ¿cierto? Pero se la pasan casi toda la vida escondidos
en algún lugar, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Otro, obviamente, es la mudanza, se mudan a otra comunidad, y la otra es migración. ¿Y por qué la separamos? ¿Y por qué no decimos, bueno, simplemente mudanza? Porque cualitativamente es distinto, ¿cierto? La mudanza es posible en ciertos países, es más posible en ciertos países que en otros. Por ejemplo, la mudanza es más posible en Honduras o en Guatemala que lo es en El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador, como vamos a ver en un momento, es mucho más pequeño, ¿verdad? Y el control de la pandilla es más completo. Y por lo tanto es más difícil mudarse, porque donde sea que va a aterrizar el candidato a salirse, donde sea que va a llegar, muy probablemente hay otra pandilla, hay otra clica, y por lo tanto la mudanza se complica. Por lo tanto, para poder salirse, trasladándose del lugar, muchos lo que hacen es básicamente migran. ¿Ya? Migran completamente, se salen del país, viajan, abandonan el país. Y esto implica una serie de procesos que es distinta a la mudanza simple. Entonces, estos son los modos de salida de las pandillas en Centroamérica. ¿Qué es lo que encontramos? Que para entender la resistencia pandillera en Centroamérica tenemos que tomar en cuenta dos grandes variables. Primero, el nivel de control territorial de la pandilla o de las pandillas, y en segundo lugar, la estructura organizacional de las pandillas. Y estas dos variables determinan la manera en cómo se va a salir el joven. Si se sale por conversión religiosa, si se sale por migración o si se sale por permiso secular, ¿cierto? Estas dos cosas condicionan la manera como se va a salir un joven de la pandilla. Y déjenme explicar cada una de las dos cosas. En el caso concreto centroamericano. Control territorial de la pandilla. Este es el mapa del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador y Honduras. Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Al norte de Guatemala, como saben, está México. Al sur de Honduras está Nicaragua. Y lo que muestra son los municipios en los que hay presencia pandilleril. Y como pueden ver muy claramente, hay una diferencia muy grande entre El Salvador y los otros dos países. En El Salvador, la presencia de las pandillas es casi total en términos de municipio, ¿ya? Están en casi todos los municipios, alrededor de 80% de las municipalidades, en 80% de las municipalidades hay presencia de las pandillas. Y con pandillas me refiero fundamentalmente a la Mara Salvatrucha, a la MS, o a la 18, o a alguno de las facciones de la pandilla 18, ¿verdad? En El Salvador casi tienen control o están presentes, mejor dicho, en casi todos los municipios. En Honduras, Honduras es mucho más, para que tengan una idea, los que me están oyendo en México, El Salvador es el país más pequeño continental de América. Y El Salvador tiene aproximadamente el tamaño del Estado de México, más o menos. O sea, ese es todo el país, ¿no? Es un país pequeño. Honduras, por otro lado, es obviamente mucho más grande, ¿verdad? Mucho más grande, es tres veces más grande que El Salvador. Y la presencia de las pandillas solo se concentra alrededor de la capital, Tegucigalpa, ¿verdad? Y estas son municipalidades aledañas a Tegucigalpa. San Pedro Sula, que es la ciudad industrial de Honduras, ¿verdad? Y La Ceiba, que es una ciudad, solía ser turística y portuaria, ¿verdad? Se concentra alrededor de estos lugares. Y hay una especie de corredor que corre desde más o menos desde el este del país, que intenta conectar con San Pedro Sula en términos de presencia de pandilla, ¿cierto? Y hay una pequeña presencia aquí en la costa del Pacífico, ¿verdad? Muy probablemente vinculado a rutas de acceso a
a la droga, ¿verdad? Del narcotráfico. Aquí es donde en caso hondureño hay presencia pandillera, pero buena parte municipios rurales, ¿verdad? No hay presencia pandillera. Esto es una diferencia importante con respecto a El Salvador. En El Salvador incluso municipalidades rurales hay presencia pandillera. Y finalmente Guatemala. En Guatemala la mayor presencia fundamentalmente es alrededor de la capital, ¿verdad? Alrededor de la capital, ¿verdad? En algunas municipalidades alrededor de la capital, en algunas municipalidades aquí en el Pacífico que están vinculadas al trasiego de drogas que vienen del Pacífico y el punto de contacto con la frontera con México, ¿cierto? Pero se limita a eso. No, en general, en Guatemala es donde la presencia pandillera es comparativamente la menor en Centroamérica. Este es un poco, a grandes rasgos, el tema de control territorial. Yo lo uso como proxy para entender, ¿verdad? Qué tanto las pandillas controlan los territorios. Obviamente, no en todos los lugares donde hay presencia pandillera controla de la misma manera, pero esto les da una idea de la capacidad de las pandillas para tener, para monitorear lo que sucede en el país, ¿verdad? Por mucho, El Salvador es el más destacado y por lo tanto esto hace, si ustedes ven este mapa, pueden entender por qué en el caso de El Salvador es más difícil para muchos salirse de la pandilla, porque al final de cuentas, donde sea que lleguen, ¿verdad? Va a haber una pandilla, una clica de la pandilla, de la misma pandilla o una clica de la pandilla rival, lo cual también complica el proceso de existencia. En cambio, en Honduras y particularmente en Guatemala es más posible, ¿no? Porque hay más espacios, ¿verdad? Sin pandillas, ¿verdad? Obviamente hay una cuestión también de las posibilidades de dónde en realidad puede un joven de escasos recursos, como suelen ser casi todos los pandilleros, que esos recursos puede moverse, ¿verdad? No, y tampoco es que tenga todo este espacio para moverse, pero ciertamente hay muchas más posibilidades en Guatemala que las que existen en El Salvador para un joven para que un joven llegue a un lugar y no sea reconocido por otros pandilleros. Esto es lo que tiene que ver con el tema de control territorial. Como dije, la segunda variable que nos ayuda a explicar la forma en que salen los pandilleros es el tema de la organización pandillera. Y para esto déjenme mostrar un poco cómo están organizadas las pandillas en cada uno de los países. Y a pesar de lo que se suele decir, y a pesar de lo que dice muchas veces la prensa, y lo que dicen muchas veces los cuerpos de seguridad, las fuerzas de seguridad o las policías, que suelen caracterizar a todas las pandillas como lo mismo, con la misma estructura, eso no es así. De hecho, tienen estructuras muy distintas en cada país, a pesar de que usan el mismo nombre. Todos sabemos que Mara Salvatrucha hay en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero la Mara Salvatrucha no opera de la misma manera en los tres países y no está organizada de la misma manera en los tres países. En El Salvador, por ejemplo, lo que ustedes ven es un poco basado sobre las entrevistas, un poco cómo está estructurada la Mara Salvatrucha en El Salvador, ¿verdad? Y como pueden ver, es una estructura que tiene muchas conexiones. Es decir, la unidad básica de la pandilla a nivel territorial es la clica. Y disculpas porque está en inglés, pero esto lo escribí originalmente en inglés. La unidad territorial básica es la clica, ¿verdad? Y esto básicamente es una célula de la pandilla que opera a nivel barrial, ¿verdad? Sin embargo, estas clicas están conectadas entre sí y especialmente están conectadas con algo que la pandilla llama sectores. Es decir, un sector será, en caso de ciudades medianas, ¿verdad? Será lo que reúne a todas las clicas de la ciudad, ¿verdad? En el caso de una ciudad grande,
¿verdad?, de una metrópolis, pueden haber varios sectores que aglutina a distintas clicas en función de territorial, ¿cierto? Estos sectores están asimismo organizados en lo que la Mara Salvatrucha llama programas. Y estos son como las organizaciones regionales, ¿verdad? El programa del oeste del país, el programa del oriente, el programa de San Miguel, que es como la gran unidad regional de la pandilla, que básicamente aglutina a los sectores y a las clicas. Lo otro que ustedes ven en este esquema es que todos están conectados, incluso de manera horizontal. Lo que significa es que hay mucha comunicación horizontal entre esas, porque coordinan hay mucha comunicación y en buena parte coordinan muchas de las acciones. Y los programas básicamente están conectados con el liderazgo de la pandilla, que ellos llaman RANFLA, ¿verdad? Y la RANFLA funciona como con dos cuerpos, ¿verdad? Y la RANFLA, perdón, es una directiva. La RANFLA el liderazgo de la Mara Salvatrucha no depende de una persona, depende de varias personas, de una directiva. Funcionan como directiva, funcionan como un board, ¿verdad? Y este board tiene como dos instancias. Tiene una, la RANFLA en prisión, y otra RANFLA que ellos llaman RANFLA en la libre, que es los que están fuera de prisión. Y esto tiene un propósito muy claro. Y es que cuando hay campañas del gobierno, cuando hay operativos del gobierno y cortan las comunicaciones con las prisiones, básicamente quienes deciden son la RANFLA en la libre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la MS en El Salvador, históricamente, probablemente ahora ha cambiado con los últimos esfuerzos del gobierno de Bukele de poner a todo el mundo en prisión y de desarticular un poco a la MS. Pero básicamente así es como ha funcionado la MS en El Salvador, ¿verdad? Muy organización, con una estructura muy definida, con mucha comunicación, mucha coordinación, ¿verdad?, entre distintos sectores, lo cual hace que la MS como tal se sienta como una organización nacional. Esta es una organización nacional, ¿cierto? La 18 en El Salvador, debo decir, la 18 en El Salvador se dividió hace varios años en dos facciones que se ven a sí mismas como completamente independientes y rivales entre sí, de hecho, que es la 18 revolucionarios y la 18 sureños. Las dos están organizadas más o menos de la misma manera y la organización es un poco más simple, ¿verdad? Están organizadas con las clicas siempre como a nivel básico territorial, que se aglutinan en lo que llaman la tribu. La tribu sería el equivalente del programa. No hay una organización, una unidad intermediaria entre la tribu y las clicas, sino que básicamente van a nivel regional. Y las tribus se conectan con lo que ellos llaman los palabreros, ¿verdad?, que es como el liderazgo de la pandilla, ¿verdad? Y esto es el liderazgo en el caso de la 18, de las 218, es un poquito más fluido, cambian constantemente. En el caso de la MS es más establecido, es mucho más. La directiva de la MS, la RANFLA de la MS, son básicamente las mismas personas, han sido por años las mismas personas, ¿cierto? Hay ciertos cambios, pero la RANFLA está conformada por las mismas personas. En el caso de la 18 hay mucho más cambio. Entonces ustedes pueden ver, hay como mucha más organización en la MS que en la 18, pero igual la 18 tiene cierto nivel de organización, ¿verdad?, de estructura. Ahora veamos el caso de Honduras. En el caso de Honduras es muy similar bueno, es muy similar en términos de clicas y programas. La MS en Honduras no tiene sectores intermedios, sino que va de clica a programa. Pero la MS en Honduras funciona de manera más fragmentada. Es decir, los programas funcionan de forma más independiente de los demás. Si ustedes ven, no hay conexión horizontal. Y la conexión se da más bien a nivel de los líderes que
están en prisión. Ahí es donde hay conexión y funciona más en términos de coordinación, más de distribución de territorio y coordinación para evitar pleitos internos, ¿verdad? En realidad los líderes de la pandilla a nivel de, en Honduras, perdón, no solo coordinan actividades, pero no deciden de la manera en cómo lo deciden los salvadoreños. Los salvadoreños, la RANFLA decide todo lo que sucede, ¿verdad? En todos los ámbitos. En este caso, más bien es una función de comunicación y de coordinación mínima, y en realidad quienes deciden son los líderes de los programas, ¿verdad? Sobre lo que sucede en su región, y funciona de manera más autónoma. Lo mismo, algo parecido sucede con la 18 en Honduras, solo que la 18 tiene mucha más coordinación a nivel inferior, a nivel de las clicas, ¿verdad? Y le llaman, en el caso de la 18, le llaman sectores, le llaman programas, le llaman sectores, y funciona más como un consejo, ¿verdad? Así que si piensan de forma comparativa, ustedes pueden ver que en Honduras la coordinación es mucho menor en comparación con El Salvador, ¿verdad? Y no funcionan como organizaciones nacionales, suelen funcionar más como organizaciones regionales. Y finalmente en Guatemala es donde vemos el nivel más bajo de coordinación, especialmente entre la 18, en los miembros de la 18 de Guatemala. La 18 en Guatemala funciona más bien como clicas separadas, completamente autónomas, que coordinan directamente en las prisiones, pero en realidad no hay una unidad intermedia, aglutinadora, regional. Lo que ustedes ven aquí, y lo he puesto así como el liderazgo de la clica, es porque lo que tiene la organización particular, lo particular de la organización en Guatemala, es que las clicas tienen líderes de clica que funcionan un poco de manera autonómica, que flotan un poco, ¿verdad? Y que más bien comunican entre los líderes en prisión y la clica. Y lo interesante de esto es que hay un grupo selecto de ellos, ¿verdad? Que tienen una especie de rango dentro de ellos para evitar pleitos internos dentro de las clicas. De tal manera que hay un número, está la clica, que están los soldados, un grupo de jóvenes, y luego hay un grupo de líderes de la clica en los cuales está muy claramente establecido quién es el primer líder, quién es el segundo líder, quién es el tercer líder. ¿Por qué? Porque, y esto sucede mucho en las pandillas, es que al líder lo pueden matar o lo pueden meter preso, ¿verdad? Al decir. Entonces, debe estar muy claro quién lo sucede en la organización, ¿verdad? Y quién sucede al que sucede. O sea, es decir, hay un ranking muy claro para evitar pleitos internos dentro de la clica, porque las clicas son mucho más vulnerables como comunidad y no se tocan entre sí. Todas se coordinan más bien en la prisión. En el caso de la MS en Guatemala, hay una organización muy parecida a la de Honduras, ¿verdad? Pero igual sin mucha coordinación, sin coordinación básicamente entre los programas. El programa de la ciudad de Guatemala tiene muy poco contacto horizontal con el programa de otra ciudad, de Quetzaltenango, por ejemplo. Y básicamente lo que hacen es coordinar a nivel del Consejo de los 9, como le llaman al liderazgo de la pandilla, que de nuevo funciona más como un centro de comunicación o como un espacio de comunicación y de coordinación mínima, más que como un espacio de decisión sobre lo que sucede sobre la pandilla en Guatemala. Resumiendo, entonces, ustedes pueden ver que hay diferencias claramente entre cómo funcionan las pandillas en cada uno de los lugares, ¿cierto? Y por lo tanto, salirse de la pandilla en Guatemala no es lo mismo que salirse de la pandilla en Honduras,
¿cierto? No solo por la estructura, sino que también por el espacio territorial que controla. Entonces, ya para ir terminando, ¿para qué nos ayuda esto? Para entender un poco, y esta es nuestra propuesta teórica, o mi propuesta teórica, mejor dicho, es para entender cómo salen los jóvenes de las pandillas en Guatemala, en Centroamérica. Tenemos que tomar en cuenta el nivel de control territorial y la estructura organizacional. Es decir, que en lugares donde la estructura organizacional tiene alta sofisticación, como en el caso salvadoreño, y alto control territorial o extendido control territorial, la conversión religiosa es más frecuente. Y es más frecuente por lo siguiente. Esto puede ser contraintuitivo, ¿no es cierto? ¿Por qué si tienen más control en ambos, la conversión religiosa es más fácil? Y es más fácil porque la pandilla tiene posibilidades de coordinar no solo entre ella misma y de recibir información sobre lo que sucede en todos lados del país, ¿verdad? Sino que también tiene más posibilidad de chequear y de controlar lo que sucede con todos los pandilleros a través de las iglesias mismas. Las iglesias mismas funcionan, las iglesias evangélicas a veces coordinan a nivel local con las pandillas. Y la ventaja de la conversión religiosa, es que cuando ustedes se convierten religiosamente al evangelismo, ustedes cambian drásticamente su conducta y su apariencia. Es decir, el convertido empieza a vestirse como evangélico, se conduce como evangélico y hace cosas que jamás haría dentro de la pandilla. Y por lo tanto, para la pandilla en cualquier lado y para las dos pandillas es más fácil reconocer a un convertido y por lo tanto dejarlo tranquilo dentro de las comunidades, ¿verdad?, que a un no convertido. Esto por lo tanto facilita la salida de las pandillas en El Salvador a través de la conversión religiosa. En El Salvador la conversión religiosa es casi el único modo de salirse de la pandilla, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, ¿y por qué no el permiso secular? No el permiso secular, y no suele funcionar el permiso secular en El Salvador, porque a pesar de que la pandilla le dé permiso, ¿verdad?, y le diga a todos sus miembros de que José Miguel Cruz se salió de la pandilla, ¿verdad?, esa orden, ¿verdad?, o esa información sirve solo para una pandilla, para la MS. La 18 no va a reconocer el permiso secular, ¿verdad? En cambio, la conversión religiosa sí es reconocida por todas las pandillas, porque todos aceptan el cambio, y que es evidente, del joven, el cambio conductual, ¿verdad?, el cambio de apariencia del joven en la pandilla. En cambio, en El Salvador, ¿no?, el permiso secular funciona solo para una pandilla, pero no funciona para las dos pandillas, y por lo tanto, si yo me salgo de la pandilla, yo todavía corro riesgo de que la otra pandilla me mate, y porque está en todos lados, ¿cierto? En cambio, el permiso secular es más común en pandillas de alta sofisticación, ¿verdad?, pero limitado control territorial. Porque eso significa que yo me salgo de un área, ¿verdad? Yo puedo pedirle a mi pandilla, a mi ex pandilla, de que le diga a todos los miembros de la pandilla que me he salido, ¿verdad? Y tengo el aval y tengo el permiso y todo, ¿verdad? Y solo lo único que tengo que asegurarme es de no moverme en lugares en donde no existen, no moverme en lugares donde existen pandillas rivales. Si hay pandillas rivales, corro riesgo, ¿verdad? Entonces, y eso, pero eso es más posible en Guatemala y en Honduras. Cuando tenemos baja sofisticación y mucho control territorial, entonces solemos tener más mudanza y migración, ¿verdad?
y especialmente migración. Baja sofisticación, ¿por qué? ¿Por qué baja sofisticación? Porque si mi pandilla no está tan organizada, ¿verdad? No tiene estos sistemas de información nacional, ¿verdad? Y de coordinación nacional, yo me puedo salir de mi clica en este lugar, en Miami, ¿verdad? Pero llego a la clica de México, por ejemplo, de la Ciudad de México, o al programa de la Ciudad de México, y como hay muy poca coordinación, en realidad, ¿verdad? El primer MS que me vea allá como salido de pandilla y que supo que yo estaba en la pandilla, va a decir, vos sos un traidor, entonces te vamos a matar, ¿verdad? Entonces se vuelve más complicado. Y finalmente, en lugares donde hay baja sofisticación y el control territorial es limitado, hay dos opciones que pueden ser contradictorias. Una es la salida y el otro es el escondimiento, ¿verdad? O sea, la salida, perdón, el escondimiento, que es que la persona se esconde, porque la baja sofisticación hace que cualquiera, como hay muy poca información sobre mi salida de la pandilla, cualquiera puede asumir que yo soy un traidor, ¿verdad? Entonces tengo que esconderme, en buena medida. Yo me quedo aquí, creo que he agotado el tiempo, 45 minutos, pensé que no iba a hablar tanto, y les agradezco mucho de anticipado las preguntas y comentarios. Este esfuerzo ha sido posible gracias a fondos básicamente del gobierno de los Estados Unidos a través de AID y de INL. Gracias de nuevo. Muchas gracias, José Miguel. Digamos, realmente sí, exactamente el tiempo, 45 minutos. Y bueno, interesantísimo, la verdad, la exposición. Vamos a escuchar ahora, digamos, los comentarios, digamos, de Cristian Asensio, y me voy a permitir leer brevemente, digamos, la semblanza de Cristian para pasar a sus comentarios. Cristian Asensio, licenciado en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sus temas de investigación son violencia, inseguridad, victimización, seguridad pública, urbana y ciudadana, contención y prevención del delito, juventud, exclusión social y metodología de la investigación. Entonces, Cristian, te cedemos la palabra para que comentes la presentación que acaba de realizar José Miguel. Muchísimas gracias. Pues para mí es un gran gusto y un gran honor poder comentar esta exposición que nos presenta José Miguel. Espero que se escuche bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues, bueno, a mí me han surgido también muchas inquietudes que iré planteando a lo largo de este breve comentario. En primer lugar, me parece que es un tema, como decía ahora José Miguel, central y al cual efectivamente se le presta poca atención, ¿no? Me parece que hay muchos estudios sobre el ingreso en pandillas y sobre la permanencia en estos grupos, y creo que muchas veces justamente se deja de lado el estudio sobre las posibilidades que encuentran muchos de estos jóvenes para salir, ¿verdad? Y también la propia estructura organizativa de las pandillas, es decir, de pronto dejar de verlas ya solo como grupos juveniles que se reproducen de manera, digamos, automática y que más bien han adquirido niveles de organización de alta sofisticación en ocasiones no tan fuerte, pero que al final está condicionando, está regulando tanto los comportamientos en su interior como aquellos que puedan en algún momento facilitar, pues efectivamente, la salida. Entonces, por ese lado me parece que es un tema de gran trascendencia y de gran originalidad, por diversas razones. Yo voy a ir cruzando un poco con la experiencia desde México, ¿verdad? Con agrupaciones juveniles, yo me atrevería a decir ahora con esta clasificación que hace José Miguel, que podríamos decir de baja, vamos a decirlo así, de una baja sofisticación en su organización, pero que aún así plantea las mismas preguntas. Muchas y muchos de estos jóvenes en algún momento
desean salir, ¿no? Y entonces a mí me parece que sería muy interesante pensar en estas dos dimensiones, en la dimensión de aquellos jóvenes que desean salir de la pandilla y quienes efectivamente lo han logrado, ¿no? En esta gente que desea salir, pues, digamos, desean salir de la agrupación, y eso es importante por varias razones. La primera de ellas es porque en realidad no es que hayan cambiado mucho las condiciones que les llevaron a ingresar en las pandillas, ¿no? Es decir, cuando plantean que quieren salir, no significa que sus condiciones necesariamente han cambiado, sino que hay una especie de reflexión muchas veces sobre cómo la propia pandilla, al mismo tiempo que ha generado nuevas formas de inclusión, pues también ha favorecido formas nuevas en las que estas y estos jóvenes se van a enfrentar al mundo social en el sentido de la sociedad más amplia, ¿no? En este caso, pues aparecen la pertenencia a la pandilla no solo como una pertenencia, digamos, grupal, sino también como marcas corporales, marcas comportamentales que finalmente van a tener también una gran relevancia en términos de cómo participan en otros espacios, ¿no? En espacios que ya implican, por ejemplo, la dimensión laboral, la dimensión de desplazarse por otras zonas de la ciudad, incluso en sus propios encuentros con la policía, con la comunidad. Y en ese sentido, se articulan, se cruzan, pues la permanencia de esas dificultades educativas y laborales que en algún momento les llevaron a pensar en el ingreso, incluso les llevaron al ingreso, y en ese momento, pues la posibilidad de pues salir de la pandilla por un lado y por otro lado de reincorporarse a la sociedad si es que alguna vez estuvieron incorporadas o incorporadas, ¿no? Pero bueno, digamos, ese sería un planteamiento que ahora voy a tratar de recuperar, el planteamiento de este querer salir, ¿no? Querer salir, querer abandonar. Y en segundo lugar, pues la dimensión de otras posibilidades que yo me preguntaría si tienen que ver con si podríamos llamarle de desistir, en el sentido de muchas y muchos de estos jóvenes que desean, por ejemplo, salir de un grupo pero ingresar en otro. Entonces me parece que esa también es una pregunta importante, ¿no? En términos de hasta qué punto tienen la disposición de borrar su placa, participar en nuevos rituales de iniciación en una agrupación distinta, precisamente porque quizá ya ha habido varias dificultades dentro de su propio grupo. Entonces, en primer lugar, estoy hablando de lo que dije hace rato, tiene que ver con una dimensión en la cual el salir se percibe también como una posibilidad marcada en el cuerpo, es decir, se puede salir del grupo, por ejemplo, en el caso de México, sin necesariamente reintegrarse en la sociedad. En el segundo punto tiene que ver con cómo salir de un grupo e ingresar en otro, que también puede ser un criterio de protección o un asunto también de quizá encontrar algún otro grupo que pueda ser lo suficientemente fuerte y al mismo tiempo que pueda tener alguna salida más flexible como para esto. Entonces, esos son más bien inquietudes, ¿no? De cómo se vive eso en Centroamérica. En México hay más apertura, uno puede salirse de un grupo y de hecho nos lo dicen si está dispuesta o dispuesto a borrar su placa, iniciarse en este grupo y, bueno, renunciar a su propio barrio y despreciar a su propio grupo, ¿no? Y combatirlo. Y en tercer lugar, una pregunta que también me surge y que creo que más que una pregunta es una inquietud amplia, tiene que ver con que ahora que José Miguel nos exponía toda esta fuerza organizacional de la estructura de las pandillas centroamericanas, a mí me parecía de alguna forma ausente la figura del Estado, ¿no? Me parece que esta posibilidad hasta cierto punto unívoca de salir de algunas agrupaciones de alta sofisticación a través de la conversión religiosa, que es un tema que me parece que es central, el que toca a José Miguel, ¿no? Un tema que es central porque finalmente implica que la persona cambie su indumentaria por otra, ¿no? Incluso en algunos momentos que sus propios tatuajes se vean cubiertos por algún otro tipo de vestimenta, etcétera, cuando eso es posible. La verdad es que en ocasiones no es posible, ¿no? Los tatuajes están en todos lados, en el rostro mismo, en la cabeza, etcétera, ¿no? Incluso a nosotros nos ha tocado que nos dicen, aunque ya tiene conversión religiosa, sigue representando al barrio en sus propios espacios religiosos, ¿no? Pero me parece importante el pensar en la figura del Estado, o sea, en programas de reinserción social, de protección
no sé en este caso si yo no me atrevería a decir que a testigos, porque en algunos casos sí se puede hablar de organizaciones criminales así abiertamente, pero en otro lado también sabemos que son organizaciones en las que las y los jóvenes están encontrando algún espacio, por lo menos en el caso de pandillas de menos sofisticación, donde todavía de alguna forma estamos defendiendo que se exploren desde una mirada menos criminalizante y más social, pero entiendo que hay casos en los que eso ya no es posible. Pero estos programas, ¿no?, de reinserción social, de reincorporación, donde incluso si estos jóvenes encuentren alguna protección respecto de su pandilla, incluso con una dimensión tan amplia de extensión en el control territorial. Y por ese lado, bueno, también la posibilidad de conseguir algún tipo de anonimato, algún tipo de pues resguardo de su propia identidad o incluso un cambio de identidad rotundo. Me parece que esa figura del Estado muchas veces está ausente en muchos de estos espacios, incluso en México, ¿no? Incluso en organizaciones de baja sofisticación, muchas y muchos jóvenes no encuentran esas alternativas, ni siquiera en organizaciones civiles, que a veces también han jugado un papel muy importante, justamente en términos de incorporar a jóvenes, ahí quizá menos a jóvenes que ya integran a pandillas, pero sí a jóvenes que no desean integrar. Y creo que entonces ahí no hay una diferencia, digamos, bueno, sí hay diferencias, pero digamos que conecta las formas de reclutamiento, de ingreso, con las formas de salida, ¿no? Si el reclutamiento no es forzado, pues muchas y muchos de estos jóvenes, ¿cómo podrían, cuando eso es posible, a través de las organizaciones civiles, protegerse de estos grupos que eventualmente pues desean ampliar sus propias, pues sus propios números, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante esto. A mí me tocó verlo en Brasil, por cierto, ahí trabajando con Ignacio. Muchos jóvenes que traían por todos lados su ropa de la organización civil, ¿no? Decían, yo por todos lados traigo mi ropa de la organización civil, y entonces estos jóvenes de las pandillas ya no me hablan, ya no me insisten, ya no buscan esos acercamientos. Entonces también el papel de las organizaciones de la sociedad civil me parece que en este caso más preventivo, pero igual también aprovecho para plantearlo a José Miguel, si también tienen algún tipo de participación en estas posibilidades de salir del grupo, y si ha encontrado grupos también de menos sofisticación que hayan tenido algún tipo también de colaboración con organizaciones sociales en las zonas, en los barrios, que faciliten. Y un comentario más que me parece que está presente en mucha de la literatura y quizás sea más bien una prenoción, también es una inquietud. Yo trabajamos bien el tema de ingreso y permanencia, ¿no? Pero efectivamente el tema de salida como que siempre queda de lado. Pero cuando he leído el tema de salida, normalmente aparece el tema perdón, no sé si está entrando un sonido, pero es venta de refrigeradores y todo, que es muy habitual aquí en México, es parte del soundtrack de nuestro, ¿no? Pero bueno, el tema de la familia, de la formación de una familia. Entonces eso es algo que aparece mucho en la literatura y también en las entrevistas que hemos podido realizar. De pronto aparece el tema de, bueno, ya se casó, se juntó, tiene hijas, tiene hijos, y por lo tanto ya dejó la pandilla, dicen algunos, ¿no? Aunque sigue representando, ya tiene otro tipo de participación, y entonces podemos de alguna forma dejarles en paz, ¿no? En el caso de México, y dos temas más, y ya con eso para cerrar mi comentario, dos temas más. Entonces el tema de la familia me parece que también es un tema que plantea alguna inquietud. Dos temas más. El primero de ellos tiene que ver con, en México hay una posibilidad de pronto, así nos lo han planteado, de desbrincar, ¿no? Como decir, la persona que nuevamente acepte la golpiza ya se salga y tal, aunque finalmente terminará estando estigmatizado, terminará siendo una persona que ya no se confía en ella, una persona en la que ya no se pueden generar las redes de solidaridad. Esa persona buscó en algún momento en la propia pandemia, ¿no? Eso se cruza con el último comentario. Hemos escuchado a muchas y muchos jóvenes que parecen de pronto estar muy convencidas y convencidos de pertenecer a una pandilla. Y les hemos hecho una pregunta que desde mi punto de vista ha sido crucial, ¿no? Les hemos preguntado, ¿y a ti te gustaría que tus hijas o hijos cuando los tienen ingresaran en la pandilla? Y entonces muy interesante, porque después de haber defendido a la pandilla así abiertamente nos decían, no me gustaría, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y entonces empiezan a aparecer las inquietudes en términos de todas esas dificultades que la propia pandilla trae consigo, todos los sacrificios que hay que hacer en su interior, todos los temas problemáticos que irrumpen ahí, y el tema de, y esto me parece muy, muy, muy importante, el tema de cómo muchas y muchos de esos jóvenes pueden eventualmente estar deseando salir, ¿no? Estar deseando salir, estar queriendo salir, pero no pueden encontrar un espacio ni institucional, ni social,
ni siquiera dentro de la propia comunidad para lograrlo, para conseguirlo. Entonces, eso me parece que es crucial, ¿no? O sea, el tema de incluso de poder planteárselo a estos jóvenes, de poder plantear que ya no quieren estar ahí, ¿no? Que ya no quieren pertenecer a la propia pandilla. Pues bueno, son muchas inquietudes que me han surgido, algunas de ellas creo que están más conectadas con estas organizaciones todavía de baja sofisticación, donde me parece que podemos encontrar alternativas en estos espacios familiares, educativos, sociales, institucionales. Y en el tema de la alta sofisticación me parece que sí tendría que ser, pero no sé si ya hay iniciativas en ese sentido, una intervención del Estado más amplia, precisamente si la única salida son las iglesias y si las iglesias también están jugando un papel en la propia reproducción de las dinámicas de estos grupos, ¿no? Sobre todo en ese sentido, y se pueden tener. Entonces, pues en realidad me han generado muchas inquietudes los planteamientos de José Miguel, ¿no? Muchas inquietudes, muchas preocupaciones. Y bueno, espero que no haya sido muy disperso mi comentario, pero aquí yo lo dejaría, ¿no? Y bueno, pues ahí quedan varias preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. José Miguel, a los ya comentarios que te abrieron varios frentes de lo que comentó Cristian, agrego justamente un par de preguntitas, digamos, que hay aquí, digamos, para que luego ya nos des un poco una reacción, digamos, a este punto. Entonces, aquí me aparecen unas preguntas, está... Ignacio, digamos, me pregunta justamente sobre el tema de los porcentajes, digamos, de casos, si tienen porcentajes de casos, digamos, de estas formas de salida, y también pregunta por los temas de la muerte y la cárcel, digamos, como formas de salida, digamos, ¿no? Y que también me imagino que qué frecuencia, digamos, podría tenerse al respecto. Y también lo otro que creo que conecta con lo que mencionaba Cristian cuando hablaba de la familia, digamos, y esos temas. Ignacio pregunta por el tema de los motivos esgrimidos, ¿no? O sea, estas son las salidas, pero ¿cuáles suelen ser los motivos que se esgrimen, digamos, para querer salirse? Y después tenemos otra pregunta más que se preguntan por este tema también religioso y se preguntan por qué es el evangelismo el tipo de conversión, digamos, que generalmente es como aceptada y por qué no, digamos, otras posibilidades, digamos, de conversión religiosa aparecen o no aparecen, o por qué es principalmente la evangélica. Entonces, con eso te complemento como preguntas que hay aquí en el chat, ¿eh? Para que nos des una reacción. Bueno, muchas gracias Carlos, y muchas gracias Cristian por los comentarios y las preguntas, que ciertamente las preguntas y los comentarios que ayudan mucho quizás a reenfocar un poco mi mensaje y un poco algunos de los puntos y argumentos que quiero hacer. En primer lugar, el tema de la desistencia, de si se quieren salir. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención personalmente cuando empezamos a estudiar este tema, en el caso salvadoreño, y lo empezamos en el caso salvadoreño, es que de acuerdo a la encuesta, por ejemplo, el 80%, casi el 80% de los jóvenes que estaban activos en pandillas, el 80% nos dijeron que se querían salir. El 80% nos dijeron que se querían salir de la pandilla. Y luego, cuando analizamos un poco los datos, nos dimos cuenta que esa motivación, o mejor dicho, el deseo de salirse, era casi unánime entre los que tenían 19 años o más, y bajaba a medida en que bajaba la edad. Es decir, entre los entrevistamos, los más jóvenes que entrevistamos tenían 13 años. Entre los de 13 años es donde encontramos el porcentaje más bajo de querer salirse de la pandilla. Y era el más bajo porque entre 13 y entre 16 años, porque en ese momento casi todos querían estar en la pandilla. No casi todos, pero bueno, buena parte. Entonces, la tendencia es de querer salirse, aumenta muy dramáticamente con la edad. Y eso tiene que ver mucho con el tema de maduración. Es decir, en las entrevistas entendimos por qué, las entrevistas a profundidad.
Y es que básicamente lo que nos decían los mayores es que, miren, yo cuando me metí, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Es decir, yo quería estar con mis amigos, yo quería hacer esto, yo quería estar, que justo el proceso, parte del proceso de maduración, el buscar identidad, ser parte de un grupo y autonomía, ¿no? Y los que ofrecían eso es la pandilla, ¿cierto? Y como parte de eso, hicieron cosas terribles, terribles, ¿no? En el caso centroamericano y en el caso concretamente salvadoreño, donde las pandillas son brutales, ¿no? Y muchos nos decían, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Y ahora me arrepiento, pero ahora es muy tarde, ya maté no sé cuánto, ya hice esto, ya hice lo otro, ya no sé cómo salirme y no me puedo salir tan fácil, no puedo decirle a mí, porque ellos son los que mandan aquí y si yo no me salgo, y si yo me salgo, mejor dicho, así, si digo, ya no voy a estar en la pandilla, o sea, me matan a mí o van a matar a mi familia también. Eso no es tan fácil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la motivación está muy, muy fuertemente vinculada con los procesos de maduración, ¿verdad? A tal punto que, como dije, después de cierta edad, casi todos ya no quieren esa vida. Y lo que vos has descrito, Cristian, de que nos dicen, yo no quiero esto para mis hijos, eso lo encontramos también. O sea, alguien nos dijo, yo lo usé incluso para el título de un artículo, nos dijo, él se pasaba todo el día llorando porque ya no sabía, porque no era vida para él eso, pero no se podía salir. ¿Por qué? Porque no se podía salir no solo por la pandilla, sino que también por el Estado. Y esto voy a hablar el Estado, ¿por qué no se podía salir? Porque el Estado básicamente lo iba a meter preso, ¿verdad? En el momento también en que se desvincule de la pandilla, también pierde su protección, pierde la protección de la pandilla y lo hace más vulnerable a la policía, lo hace más vulnerable a las fuerzas de seguridad. Y ese es un problema, ¿verdad? Y en el caso del rol del Estado, estoy de acuerdo, no he hablado mucho del Estado, y no he hablado mucho del Estado en el caso centroamericano, porque en términos de programas de rehabilitación o incluso de prevención, los estados centroamericanos hacen un trabajo muy malo, muy pobre, pobrísimo. Es decir, si ustedes entrevistan a funcionarios gubernamentales centroamericanos, les van a decir, sí, tenemos programas de prevención, tenemos eso, tenemos lo otro. Pero si van a las comunidades, hay algunos, pero son tan insignificantes en términos de la magnitud que cuentan muy poco, ¿no? Yo estoy haciendo una evaluación ahora mismo, no voy a decir de qué programa, estoy haciendo una evaluación de un programa de prevención de pandillas en Centroamérica, en toda la región, esta vez con excepción de Nicaragua. Nos han pedido hacer esta evaluación, como digo, no voy a decir cuál programa de prevención. Y los que han financiado el programa de prevención nos dicen, todo el mundo nos dice que este es un gran programa, que es excelente y todo, pero queremos evaluar objetivamente para saber si es cierto, ¿verdad? Entonces, yo con mi equipo nos ponemos a pensar en realidad, nadie jamás, en todo este trabajo que hicimos durante los últimos casi 6 años, nos mencionó ese programa una tan sola vez. Una tan sola vez. Para los que lo promueven ahora mismo, es un excelente programa y no tengo duda que donde funciona va a funcionar, pero es tan insignificante, ¿verdad? Es tan pequeño en términos de la magnitud del problema que nadie dentro de las entrevistas, y fíjense que entrevistamos a mucha gente, encuestamos a mucha gente, hablamos con mucha gente en el norte de Centroamérica sobre esto, y nadie nos mencionó ese programa o algún programa fundamental de prevención, ¿verdad? Y es parte del problema. El tema de la familia. ¿Por qué la familia? ¿Por qué tampoco aparece la familia?
déjeme contarles eso. Cuando yo comencé a estudiar el tema de resistencia, obviamente yo lo comencé a estudiar buscando las variables de las que habla la literatura, ¿verdad? Y la literatura habla obviamente del tema de madurez, habla del tema de la familia, habla de eventos particulares en el curso de la vida, por ejemplo, como es tener hijos, casarse, vincularse a una organización, tener otro grupo de amigos. Eso es un poco lo que estábamos buscando en las encuestas, en las entrevistas. Y en el caso salvadoreño, en el caso salvadoreño concretamente, a mí me comenzó a llamar la atención de que cuando empezamos a analizar los datos de las encuestas, el tema de la familia, el tema de tener hijos y todo eso, no salía significativo para nada, para nada. La gente lo mencionaba, sin duda, o sea, y especialmente en los procesos, en las entrevistas a profundidad, la gente mencionaba la importancia de tener hijos, la importancia de la familia en algunos casos. Pero cuando empezamos a cuantitativamente tratar de encontrar vinculaciones, nos encontramos que lo único que mostraba cierta asociación era el tema de la edad. Era lo único. No nada, para nada el tema de familia. Y entonces, escarbando los datos y oyendo todas las entrevistas, empezamos a entender por qué. Y entender por qué, porque en el caso concretamente salvadoreño, la familia, buena parte de las familias, lo que dice la literatura, perdón por esta digresión, lo que dice la literatura es que cuando alguien tiene un hijo, cuando se casa o cuando se acompaña con alguien, se sale de la pandilla porque esta persona lo saca de la pandilla o porque las responsabilidades familiares con los hijos lo sacan de la pandilla, lo sacan del entorno familiar, de la pandilla. Lo que nos dimos cuenta es que en el caso salvadoreño, los pandilleros se casaban con otros miembros de la pandilla o con gente que estaba vinculado a la pandilla dentro de la misma comunidad, porque ahí casi todos están vinculados con las pandillas. Y entonces, los procesos de cambio de grupo no suceden, porque la pandilla es la gran organización que está ahí, que regula todo y que regula incluso las relaciones interpersonales y familiares. Es decir, por eso es que la familia juega un papel secundario aquí. Ciertamente algunos pandilleros, sí, cuando nació mi hijo, yo me calmé, pero no me salí de la pandilla. No me salí de la pandilla porque no me puedo salir, ¿ya? Hasta que no obtenga permiso o hasta que me haga evangélico, ¿verdad? Y algunos de ellos no se quieren hacer evangélicos, ¿cierto? Muchos sí, pero algunos no. Entonces no les queda más que seguir. Entonces por eso la familia juega un papel secundario o menos importante en el caso centroamericano, y esto también se aplica en cierto modo a otros países, que lo que la literatura dice. No sé si me explico. Lo otro es decir, muchas de estas reflexiones vienen obviamente de empezar a recoger datos, primero en El Salvador, pero especialmente después que empezamos a recoger datos en Honduras y en Guatemala. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el estudio en El Salvador, el tema religioso salió en primer lugar, ¿verdad? Ignacio preguntaba si hay cifras. Sí, en las encuestas la mayoría, y no digo cifras exactas porque no me acuerdo en ese momento y puedo mentir, pero el grupo más grande el grupo más grande de la forma de salida era la conversión religiosa en el caso salvadoreño. Pero luego, cuando hicimos la encuesta en Honduras, yo esperaba que nos iba a salir muy similar, que la conversión religiosa iba a salir en primer lugar en Honduras, ¿verdad? Y sí, la conversión religiosa todavía salió en primer lugar, pero no era la mayoría. Era una pluralidad. O sea, era el grupo más grande,
pero no era tan dominante como en El Salvador. Y eso me hizo interrogarme, bueno, ¿por qué en Honduras la conversión religiosa no es tan popular como en Honduras como en El Salvador? Y luego cuando empezamos a hacer el estudio en Guatemala, no hicimos encuesta, pero en las entrevistas a profundidad exploramos el tema religioso y el tema religioso no salía para nada. En el caso guatemalteco, o sea, salía muy poco, ¿verdad? Y lo que salía casi por todos era, obviamente no es comparable, pero nos quedó claro que la conversión religiosa no era tan popular en Guatemala como lo es en Honduras o en El Salvador, y mucho menos en El Salvador. Y lo que nos decían más en Guatemala era, me tengo que ir de la comunidad, o tengo que emigrar, o me tengo que ir de la comunidad. Entonces eso me hizo pensar, bueno, aquí hay algo, o sea, la conversión religiosa no funciona de la misma manera para todos. ¿Por qué en El Salvador es tan popular, pero no lo es no lo es tan así en Honduras y mucho menos en Guatemala? Y es donde viene un poco este modelo, ¿verdad? De entender por los contextos. Es decir, en Honduras la conversión religiosa no es tan popular porque todavía es posible salirse por medio de lo que llamamos la salida secular, ¿verdad? Que es un poco también lo que has descrito, Cristian, eso hay un desbrincamiento, en Honduras pueden pasar por un desbrincamiento, que en el caso de Centroamérica le llaman, en algunos lados le llaman descontón, en otros lados le llaman corte, que es aguantar una paliza en los casos más benignos. En los casos menos benignos es aguantar la paliza y mandarlo a hacer una misión que es matar a alguien, hacer alguna cosa terrible como para mostrar su voluntad de querer salirse, ¿verdad? Pero eso es parte del desbrincamiento. Ese proceso, que obviamente implica pedir permiso a los líderes, no es tan popular en El Salvador, y ese también fue parte de por qué esto no sucede tanto en El Salvador. Bueno, porque en El Salvador la conversión religiosa es lo que domina. Bueno, entonces viene de todas esas comparaciones, o sea, estas reflexiones vienen de empezar a ver cómo, estamos hablando de pandillas que usan el mismo nombre, inclusive la MS, la Mara Salvatrucha, la 18 en los 3 países, pero aún así operan distinto, ¿verdad? Y operan distinto en función de ese control que tienen, de qué tanto tienen la capacidad de gobernar territorialmente y de coordinar acciones. Creo que con esto respondo casi todas las preguntas. Bueno, el evangelismo. ¿Por qué el evangelismo es tan popular? Y lo es especialmente en el caso salvadoreño. Traté de explicarlo en la presentación, pero déjenme añadir una cosa más. Hay 2 razones. Lo que primero resulta evidente de la conversión religiosa es que la conversión religiosa ayuda a la persona un poco por el lado emocional y espiritual a como expiar un poco sus culpas, ¿cierto? O sea, muchos, especialmente los que llegan a 21, 20, más de 20 años, también cargan, no solo cargan arrepentimiento de haberse metido en la pandilla, sino también cargan culpa de haber hecho lo que han hecho. O sea, yo me acuerdo, yo entrevisté a un pandillero en Honduras y me dijo que él decidió salirse de la pandilla, cuando mató, y me describió cómo mató a alguien, ¿verdad? Cuando mata a alguien y cuando enfrente de él mata a una persona y se le abalanza al muerto, se le abalanza su hija pequeña, ¿verdad? Ahí, y lo abraza y todo, y lo trata de revivir enfrente de él, del homicida. Y entonces eso lo dejó con una culpa impresionante, no podía vivir con la culpa, ¿verdad? O sea, y esa culpa Entonces, el evangelismo a veces les ayuda a lidiar con esa culpa a nivel personal y los redime, hay esa experiencia de eso. Eso a nivel personal. Pero a nivel social, lo que luego nos dimos cuenta también
y lo que hace popular al evangelismo es que si ustedes se convierten al evangelismo, y no estoy haciendo ningún proselitismo en este caso, es así, es lo que sucede. Si ustedes se convierten al evangelismo, lo que sucede es que ustedes cambian inmediatamente su apariencia y su conducta. Y ese cambio es evidente, digo, no solo internamente, sino que es evidente a quienes les rodean. Entonces yo sé quién se ha salido de la pandilla, si son evangélicos, porque claramente se comportan de manera distinta, ¿verdad? Y es más fácil, si yo soy el jefe pandillero, es más fácil controlarlos. 1. 2. Si se hacen evangélicos, ustedes van a dejar de ser una amenaza para mi organización, ¿ya? Porque los evangélicos no van, nos lo decían de la manera más simple. Miren, es que yo me hice evangélico y desde que soy evangélico yo no puedo ni ir a las no puedo ir ni a las canchas de fútbol, porque eso no es de Dios, estar ahí en las canchas de fútbol, porque ahí puedo estar tomando, puedo estar chupando, puedo estar haciendo esto, puedo estar haciendo lo otro, y eso no es de personas de Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que para los líderes no solo es evidente de que esta persona ha cambiado, sino que es evidente que esa persona no va a ser una amenaza para los negocios de mi organización. Y por lo tanto, si yo sé que estas personas se quieren salir, lo mejor es que se salgan por el evangelismo. En el momento en que se dejen de comportar como evangélicos, yo sé que algo está sucediendo y que probablemente van a volver a los negocios. Se van a meter a otra organización, como lo decías, Cristian, se pueden meter a otro grupo, ¿verdad? Y entonces eso ya me alerta. Y por lo tanto, eso hace que el evangelismo se vuelva popular en esos círculos, ¿verdad? Porque de alguna manera la gente es estimulada a que si se van a salir, se salgan por ahí. No solo les ayuda a lidiar con sus culpas, ¿verdad?, personales, la vivencia y todo, sino que les ayuda socialmente. No sé si me explico. Y el tema de la salida por muerte y cárcel, bueno, la salida por muerte, pero la cárcel no es una salida porque en la cárcel hay pandillas y tienen que mantenerse en la pandilla para seguir sobreviviendo. Ok, esas son algunas de mis respuestas. Muchas gracias. Aquí nada más que haciendo de vocero de Cristian me mencionaba el tema, que ya un poco lo contestaste, pero el tema si salir de un grupo para entrar al otro se considera o no desistencia, digamos, ¿no? Digamos, como... Sí, usualmente no. Usualmente no se considera desistencia porque todavía se mantiene en actividades criminales. Y además, bueno, en el caso, este es el caso, estoy hablando de los casos centroamericanos, ¿cierto? Salirse de una pandilla para meterse a otra, eso es muy difícil y eso es penado con la muerte, ¿verdad? O sea, eso es penado con la muerte. Ahora, existe la posibilidad, especialmente en el caso hondureño y en el caso guatemalteco, de que se sale de la pandilla para meterse a una organización criminal, a un cartel, por ejemplo, a un cartel de droga, que no es una pandilla, sino que funciona más como una organización criminal. Y casos así hay, y eso sucede, ciertamente. Ahora, no sabría decir qué el porcentaje de pandilleros que escogen esa ruta. Si existe, yo diría que no es la mayoría, yo pensaría que es una minoría, pero sí hay, sí existe, sí sucede. Tengo una preguntita más que me hace Ignacio, yendo un poco más al proyecto y la metodología. Pregunta por el tema, digamos, de las encuestas, que cómo hicieron para identificar el pasado pandilleril, digamos, en la elaboración de las encuestas. Les pregunto, en el caso salvadoreño, yo empecé a hacer encuestas con pandilleros en El Salvador en 1996. No son las encuestas de las que estoy hablando en este momento, pero en el 96, solo les cuento esto, en el 96 las hicimos en la calle. Era posible hacer las encuestas en la calle. O sea,
Y lo que hicimos fue contratar, en el 96, contratar pandilleros, los entrenamos, los capacitamos como encuestadores, y ellos fueron los que hicieron las entrevistas y se metieron en las comunidades y hicieron las entrevistas. En el 96 las pandillas no habían alcanzado el nivel de organización que tienen ahora, ¿verdad? Entonces, cuando hice de nuevo esta encuesta en el 2016, lo que nos quedó claro es que yo no podía volver a las comunidades y ni siquiera contratar a un grupo de pandilleros para que me hicieran las encuestas, porque era demasiado riesgoso. Y además el IRB aquí, el Institutional Review Board de las universidades, jamás me iba a permitir eso, que hiciera eso. Entonces lo que hicimos fue, las hicimos en las prisiones. Lo que hicimos fue, hicimos en prisiones y en centros de detención de menores, en centros juveniles. Y lo que hicimos fue identificar los lugares donde el gobierno básicamente pone a todos los pandilleros juntos, ¿verdad? O designa cárceles de pandillas. Entonces lo que hicimos fue ir a esas cárceles. Y en esas cárceles, como parte del proceso de screening al inicio, les preguntábamos si eran miembros de la pandilla, ¿no? O si habían sido miembros de pandilla. Y los que dijeron sí, los entrevistamos, y los que dijeron no, no los entrevistamos. Existía la posibilidad de que aquellos que dijeran no estuvieran mintiendo, pero es muy difícil porque, o incluso aquellos que dijeran no, ya nunca he sido miembro de pandilla, porque es muy difícil negar eso en esos entornos. En general creemos que las respuestas fueron muy fieles en términos de identificar quiénes eran y quiénes no. Eso en el caso salvadoreño. En el caso hondureño, buena parte las hicimos en centros penitenciarios, ciertamente, pero en Honduras sí hubo la posibilidad de hacer en algunas comunidades, de hacer algunas de estas encuestas en algunas comunidades controladas por pandillas. Sí, Ismael, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, es un comentario y es una pregunta. En primer lugar, me parece, José Miguel, muy interesante este modelo que nos presentas como resultado del encuentro de estas dos grandes variables y además en un proceso tan complejo y tan polietápico como eso, ¿no? Como un proceso en el cual una persona y un grupo de personas decide establecer mecanismos más o menos consensuados para salir de un ámbito de pronto tan cohesionado como es este. Lo estamos viendo en el caso mexicano, como de pronto hay personas que se esfuerzan por salir y no encuentran los mecanismos, lo comentaba un poco Cristian ahora. Entonces a mí me surge la duda de qué piensas, cuáles podrían ser los efectos que pues, las acciones del gobierno de Bukele en El Salvador podrían tener sobre pues, estas pandillas y sobre todo sobre estos procesos, estos esfuerzos de salida del grupo. Me refiero sobre todo a esta política de mano dura, estas detenciones, etcétera. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios y la pregunta. Respondo desde dos fuentes, digamos. Una es mi experiencia estudiando pandillas en El Salvador desde hace varios años, y otra es un poco lo que estamos, de hecho, viendo ahora mismo, incluso mientras esto ocurre, ¿no? La evolución de las pandillas en El Salvador es, si ustedes ven, el nivel de organización en El Salvador es el más sofisticado y es donde tienen más control. En parte tienen más control porque el país es muy pequeño y es mucho más fácil, ¿cierto? Pero el tema de la sofisticación tiene mucho que ver con las políticas de mano dura, las políticas de cero tolerancia, que en El Salvador se implementaron de manera muy fuerte, muy intensa a principios de la década del 2000, ¿cierto? Debo decir, esto no fue exclusivo de El Salvador. Guatemala hizo, de hecho, Guatemala comenzó con esas políticas, luego lo hizo Honduras, y de hecho, el que llega tarde a la implementación de esas políticas es El Salvador. Pero comparativamente, El Salvador fue el país
más sofisticado en la implementación de las políticas de mano dura y el que las aplicó con más intensidad comparativamente. Y lo que mis investigaciones han revelado es que es imposible entender la evolución y la sofisticación de las pandillas salvadoreñas sin entender esa respuesta del Estado. Fundamentalmente porque lo que sucedió fue que a principios de 2000 el gobierno metió a muchos jóvenes que estaban en las pandillas, que pensaban estar en las pandillas o que incluso no estaban en las pandillas, los metieron en las cárceles, ¿verdad? Los pusieron en cárceles a todos juntos, ¿verdad? Cárceles exclusivas para MS, cárceles exclusivas para 18, y lo que sucedió es que el gobierno facilitó la conexión de jóvenes que no tenían ningún contacto entre sí, ¿verdad? Que solo se decían, yo soy MS, porque me gusta ser MS, porque me gusta la placa, porque me gusta el taco, no sé qué. De repente los metes a todos en la prisión y les das 24/7 de oportunidades para que se organicen, se contacten, hagan networking a nivel nacional. De nuevo, El Salvador es un país pequeño, pero ese es el equivalente como que el gobierno mexicano, por ejemplo, implemente una política de super mano dura en que mete a muchos jóvenes a la cárcel, en una sola cárcel, y jóvenes que vienen de Chihuahua, de Chiapas, de distintos estados del país, los pone juntos y entonces lo que hacen es empezar a conectar entre sí. Entonces, eso es lo que posibilitó el crecimiento y la organización de las pandillas en El Salvador, en buena medida, y por eso son estas estructuras nacionales cuyo centro de operaciones ha sido por mucho tiempo las cárceles mismas, ¿cierto? O sea, desde la cárcel. La respuesta de Bukele ahora es incluso mucho más intensa, mucho más fuerte que la del 2000. Y lo que está sucediendo ahora es que están apresando no solo pandilleros, están apresando expandilleros y están apresando gente que no tiene, jóvenes que no tienen ningún vínculo con pandillas. Entonces, sobre la base de lo anterior, yo creo que lo que va a suceder es que va de nuevo dar una nueva oportunidad a las pandillas para reorganizarse, ¿verdad? A este momento, las estadísticas oficiales hablan de 35,000 detenciones en un poco más de un mes. El país no tiene la capacidad para albergar tanta gente. En algún momento, esa presión sobre el sistema lo va a hacer colapsar. Además de que le va a dar oportunidades a las pandillas de reorganizarse. Y yo creo que lo que vamos a ver es un reacomodo, ¿verdad? Después de cierta incertidumbre, como pasó en el 2000. En el 2000 lo que sucedió fue que luego de la mano dura, inmediatamente los 2-3 meses después de la implementación de mano dura, los homicidios bajaron, hubo una aparente calma para que luego todo empezara a subir, incluidas las extorsiones. Entonces lo que vamos a ver ahora es algo, me parece a mí parecido, dada la intensidad con lo que se está haciendo. No creo que hay manera de anticipar otra cosa distinta, especialmente porque las condiciones en el país, las condiciones económicas, las causas que están detrás de la vinculación de jóvenes a pandillas, esas fundamentalmente no han cambiado. Y no van a cambiar, sino que más bien se van a agravar con estas campañas del gobierno. Ignacio. Sí, yo como he visto que Ismael se ha lanzado, pues ya me han dado ganas a mí también. Quería preguntarte, José Miguel, en relación a la cuestión metodológica, si la selección se da sobre todo a través de las cárceles, y como tú habías dicho antes, en la cárcel uno no se puede salir de la pandilla, si eso no podría traer un sesgo, de manera que si tuviéramos una muestra de población general,
a lo mejor habría otros métodos de salida de pandillas o otra distribución de los métodos de salida. Si se han intentado hacer algún tipo de investigación que tenga como base población en general para llegar a este tipo de fenómenos. Sí, ese sesgo lo tomamos en cuenta, ciertamente. Nos dimos cuenta que a pesar de eso, muchos de los que entrevistamos dentro de las cárceles se declararon como haberse salido de la pandilla, estaban fuera de la pandilla. Hicimos, sí, tanto en el caso salvadoreño como en el caso hondureño, nos aseguramos también, además de estos expandilleros que captamos dentro de las prisiones y que eran respetados dentro de las prisiones como tal, nos aseguramos también de entrevistar jóvenes que se habían salido de la pandilla, pero que estaban tanto Honduras como El Salvador tiene centros penitenciarios que son dedicados solo, o pabellones dentro de los centros penitenciarios que están dedicados solo a expandilleros, y en donde las mismas autoridades ponen a expandilleros o incluso pandilleros activos, pero que la pandilla misma lo rechaza, porque han sido testigos en casos judiciales en contra de sus compañeros. Los que en El Salvador le llaman criteriados o pesetas, criteriados desde el punto de vista técnico, y los mismos pandilleros le llaman pesetas. Entrevistamos dentro de este grupo también, o sea, jóvenes que están en pabellones o en prisiones aparte, ¿verdad? Que no se consideran ya miembros activos de las pandillas porque los han sacado. Esto lo hicimos en El Salvador, lo digo, en Honduras también. En Honduras sí tuvimos la oportunidad de incluir gente de fuera de la comunidad. Y ciertamente creemos que controlamos un poco el sesgo en El Salvador tomando en cuenta los que dentro de prisiones nos dijeron que ya no pertenecían a pandillas, aún estando dentro de los mismos centros penitenciarios. No sé si me explico. Ok, bueno, ya creo que vamos finalizando. La verdad, digamos que para mí, digamos, como moderador y un poco menos entendido en el tema, bastante menos, ha sido un privilegio y muy interesante escuchar, digamos, la presentación y luego los comentarios de Cristian y luego las preguntas, digamos, del público en general o de los participantes de aquí del seminario, ¿no? Bueno, entonces agradezco, digamos, a todos y agradezco en particular, digamos, a quienes siguieron esta transmisión, digamos, y bueno, supongo que los esperaremos en la próxima sesión, digamos, del seminario, digamos que ya se anunciará en tiempo y forma, ¿eh? Muchas gracias a todos y que tengamos todos un buen día. Muchas gracias. Carlos, solo para complementar, la última sesión del seminario va a ser el día 10 de junio, en el mismo horario, y va a ser sobre el caso de África del Sur. Excelente, excelente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.